En la Biblia hay una historia que tal vez por alguna razón nunca había visto, nunca había leído, y tal vez sea tu caso. Es la historia de un hombre pobre que vive dentro de una ciudad y de repente viene un rey poderoso y asedia la ciudad. Está bajo asedio. Y este hombre pobre, un hombre sencillo pero sabio, sale a negociar con el ejército que rodea la ciudad, lista para destruirla, y la salva de la destrucción. Este hombre no tiene nombre. De hecho, la Biblia no menciona mucho más sobre este hombre, pero resalta las características de la sabiduría como el eje principal del poder, más poderoso que las armas, que la guerra y que el poderío militar. Uno de los negociadores más famosos de la historia, o de repente uno de los que a mí me gusta más, es Winston Churchill. Este gran hombre que fue capaz de mantenerse en una negociación firme para no ceder ante la influencia nazi y mantener su estatus, su regencia sobre lo correcto. Otra de las personas que más me impacta es Margaret Thatcher, que logró levantarse en la historia como bien conocida, ¿no? La Dama de Hierro. Y una de sus frases, no digas, solo actúa. Una mujer que tomó decisiones cruciales, directas en la historia, en su política, levantando su región y volviendo a traer gloria al imperio, a la nación que representaba. Otro hombre muy poderoso que no podemos dejar de recordar es Napoleón Bonaparte, un hombre con capacidades logísticas, militares, pero también un gran negociador que logró conquistar muchos territorios y al final hacer acuerdos que parecían imposibles, pero su capacidad de negociar fue increíble. Eclesiastés 9, Eclesiastés 9, habla de la importancia de la sabiduría. Y Eclesiastés 9, en el versículo 15 en adelante, bueno, podemos leer desde el 13 de hecho, dice, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y unos pocos hombres estaban en ella. Vino contra esa ciudad un gran rey, la asedió, se levantó contra ella y puso grandes baluartes. Allí había un hombre pobre, sabio, el cual libró la ciudad con su sabiduría y nadie ni siquiera se acordó de aquel hombre pobre. Salomón está presentando esta historia de un hecho en la que un hombre salva una ciudad. Es alguien que no es reconocido, nadie le da honores, nadie le da riquezas, como tal vez algunos personajes que he mencionado, y tú podrás tener otros en la lista. Pero este es un hombre que salvó una ciudad entera, salvó una nación, salvó su familia, pero también todos los que le rodeaban. Para hablar de la sabiduría, Salomón elige esta historia y luego añade, versículo 16, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de la guerra, pero un pecador destruye mucho bien. La sabiduría es la capacidad de entender qué es lo correcto, la capacidad de vivir una vida íntegra, prudente, equilibrada, completa en todo momento. Es la capacidad de saber qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, sin herir, sin destruir. Pero también es la capacidad de una toma concienzuda y correcta de decisiones. De hecho, la Biblia describe en precisamente Proverbios, el libro de la sabiduría, capítulo 2, que la sabiduría es el temor a Jehová, que Dios es la fuente de la sabiduría y que cuando alguien tiene sabiduría, sabe cómo librarse de la mujer ajena, como lo presenta Proverbios, sabe cómo vivir en sus negocios, sabe cómo tratar a los demás, sabe cómo responder. En otras palabras, la sabiduría
es el concepto completo y profundo de la asertividad. Saber cómo, cuándo, llevar los pensamientos a la acción y, de manera especial, la sabiduría es el concepto completo de la integridad. Es hacer todo de manera correcta, en el momento correcto y de forma apropiada en el lugar y circunstancias debidas. Creo que la sabiduría es la forma como Dios se propone salvar al mundo. ¿Cómo es esto? Sabes que el pecado ha causado un efecto en la raza humana. Y cuando nosotros, dice el versículo 18 de Eclesiastés 9, cuando nosotros actuamos con insensatez, con necedad, que es lo contrario a la sabiduría, imprudencia, el efecto de ese pecador que actúa con imprudencia es destrucción, es maldad. Un solo pecador con una acción necia puede destruir a muchas personas. Una decisión tomada fuera de tiempo. O vamos a hacerlo más práctico, que es lo que la Biblia debe hacer, traernos a nosotros un propósito. Así que tengo mi hogar, llegó el momento de tomar una decisión. Necesito sentarme con mi familia, dialogar con mi esposa, con mis hijos, no sé. Piensa en una situación que estás viviendo y entonces sale una palabra indebida o sale una expresión, una mirada, algo que no ayuda, destruye, hiere al otro, pisotea. Esto destruye cualquier espíritu de negociación, afecta las relaciones humanas, afecta el momento y puede llevar a descarrilar la buena relación que se estaba construyendo. De paso, esta situación que parece menor podría inclusive llevar a la persona al colapso y podría llevar a una nación, a una iglesia, a un país, a una empresa a perder el objetivo y el propósito. Pero la sabiduría corrige el camino del problema del pecado, endereza las decisiones y coordina los pensamientos hasta llevarlos cautivos a Dios. Ahora, si tú lees todo el capítulo 9 de Eclesiastés, está hablando de algo mucho más profundo y todavía más serio que la sabiduría. Está hablando de la muerte. Y dice que yo debo gozarme con lo que hago. Por ejemplo, el versículo 9. Gózate con la mujer que amas todos los días de tu vida. ¿Sí? Y añade, si vea el versículo 7, anda, come pan, bebe, disfruta delante de Dios lo que sea agradable a Dios. Ahora, ¿por qué menciona esto? Dice en los versículos 10 en adelante que todo lo que tenga a la mano para hacer, debo hacerlo ahora según mis fuerzas, porque en el Seol, en el sepulcro a donde voy cuando muero, no hay trabajo, no hay obras, no hay ciencia, no hay sabiduría. Así que este texto de Eclesiastés, al estudiarlo, te invito a leerlo todo el capítulo, está presentándonos a nosotros la urgencia de vivir una vida con sabiduría ahora que puedo. La idea de que después de la muerte puedo seguir viviendo en un estado distinto es completamente diferente a lo que la Biblia presenta. Eclesiastés dice en el capítulo 9 que la muerte es el final de los pensamientos, de las obras, de las acciones, y el que muere ya no tiene más parte de lo que sucede debajo del sol. No hay interacción, no hay odio, no hay envidia, todo ha perecido. Ahora la persona que ha muerto está en un sueño profundo. Y por eso el sabio nos lleva a pensar, Dios nos lleva a pensar a través de Salomón en la importancia de tomar buenas decisiones y de tener buenas acciones. Es ahora cuando estoy vivo que puedo demostrarle a mis padres que los amo, a mi esposa. Es ahora antes de divorciarme y de enfrentar un problema de infidelidad o una crisis con mis hijos o una crisis en mi empresa. Es ahora antes de perder el rumbo de mi vida con un problema de salud, cuando necesito tomar buenas decisiones, precisamente para prevenir aquello que está en el futuro. Porque en la muerte ya no hay obras, todo ha terminado. Es ahora cuando debo tomar la decisión de aceptar a mi Dios y de hacerlo parte de mi vida. Es hoy cuando debo tomar la decisión de invitar a Dios a ser el primero en mi corazón y a ser el primero en cada espacio de mi vida. Porque Dios te ha creado con un propósito. Eres valioso para Dios, eres importante para Él. Y es por eso que la vida con sabiduría se vive mejor. Así que los negociadores tenían un propósito.
sus palabras, su sabiduría, su capacidad de escuchar, de actuar, les trajo grandes conquistas o inclusive proteger lo que más querían o lograr un objetivo. La negociación es un arte muy difícil, muy profundo, pero no necesito ser un negociador. Salomón dice, vi un hombre pobre, alguien que ni siquiera se sabe su nombre, alguien que alguien desprecia porque piensa que no tiene riquezas, pero hay algo que él tiene que es más profundo y que es más valioso. De hecho, cuando ves Proverbios, te invito a estudiar ese libro, encontrarás figuras como que es mucho mejor una persona sabia, una persona hermosa, agradable en su forma de hablar, que alguien que es necio en su forma de expresar. Lo compara como un anillo un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, por ejemplo, hablando de la rencilla y de aquel que expresa una forma necia de vivir. O inclusive un texto muy famoso, manzana de oro con figura de plata, es la palabra dicha como conviene. La Biblia está llena de secretos poderosos, pero el principio de la sabiduría, el fondo de todo esto, el dador de la sabiduría, el que inspira una buena actitud prudente y sabia, se llama Jehová, Dios eterno. Él es la fuente de la sabiduría. Y hoy puedo acceder a ella solamente diciéndole conmigo, repite conmigo, Señor, dame tu sabiduría. Te elijo primero a ti en este día, en esta semana. Te invito para que mis acciones, dile así al Señor, te invito para que mis acciones, oh Dios, reflejen que tú eres la fuente que me inspira a vivir. Déjame hacer una oración especial en esta hora. Señor eterno, gracias por la bendición de conocer tu palabra. Este es un día nuevo, una semana nueva, retos, desafíos. Cada persona enfrenta cosas particulares que afectan su vida. Y hoy es un buen momento para comenzar otra vez, para volver a mirarte, para volver a pensar en ti, pero hacerlo de forma sabia. Tal vez ya hemos cometido errores, hemos sido imprudentes, necios, impulsivos, no lo sé. Tal vez nuestras acciones han destruido a otros, como ese necio y pecador que destruye multitudes. Pero hoy es un buen día para comenzar otra vez y hoy te entrego mi vida. Recibe mi vida, Señor, recibe mis acciones y enséñame a reparar el camino, porque tú has prometido que el camino es nuevo, la vida es nueva, las acciones son nuevas en aquel que te acepta. Acepto tu intervención en mi vida. Dame sabiduría, Señor. Ayúdame a saber hablar, expresarme, actuar, a controlar mis impulsos, mis deseos, cómo invierto el dinero, mis relaciones, mi fidelidad en la familia, mis influencias, mi tiempo en las redes sociales. De tal manera, Señor, que mi vida refleje tu amor, tu gracia, tu poder y tu paz. Que hoy tu bendición sea sobre cada persona que recibe esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerda, Dios te ha creado con un propósito. Eres muy valioso para Jesús y hoy es un buen día para pedir que la sabiduría de Dios pueda llenar nuestras vidas. La palabra de Dios es la luz que ilumina nuestro camino, es el GPS que guía nuestro destino hacia Cristo. Y hoy es un buen día, hoy es un buen momento para comenzar de nuevo aferrados de la mano de Dios y vivir una experiencia real con Él. Dios te bendiga.